La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga a todos, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Agradecido con Dios de poder llegar hasta sus hogares y a usted por permitirme llegar hasta su casa, hasta su hogar y poder compartir esta lección maravillosa de nuestro discipulado. Es decir, que la casa ya está cogiendo más fuerza. A medida que voy colocando este fundamento espiritual en su vida, se va a dar cuenta, por experiencia propia, que su vida en Dios va a enamorarse del Salvador. Va a querer conocer más de Él cada día, hasta llegar, ¿por qué no decirlo de esta manera?, a que mañana usted me enseñe. Sí, yo me sentiría muy feliz de que mañana Dios levante a los discípulos que están recibiendo esta enseñanza como ministerios hermosos y yo me pueda sentar a los pies de algunos de ustedes a escucharles, a escuchar todo lo que Dios ha hecho, esa obra maravillosa y cómo les ha llenado del conocimiento de la verdad. La clase que corresponde al día de hoy se intitula Las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de la inspiración, de cómo fue inspirada esta palabra que nosotros estamos teniendo y si podemos o no confiar plenamente en las Escrituras. En una ocasión, haciendo discípulos precisamente, compartí con una joven a quien amamos mucho. Ella no se encuentra aquí, ella está en otro país. Dios la bendijo y está en otra nación. Pero esta mujer, esta joven, era una joven universitaria con muchas inquietudes en su vida y habiendo visto a su alrededor muchas cosas parecidas al Evangelio, pero no el Evangelio. Ella tenía una inquietud tocante al bautismo y entonces le ofrecí el darle el discipulado. Cuando llegamos a nuestra primera clase, le dije: ¿usted puede creer ciegamente en este libro? Me dijo: no. ¿Por qué?, le pregunto. Y ella me contesta muy segura: porque no lo conozco. Por tanto, no puedo dar fe de lo que ese libro diga. Y eso me hizo sentir muy feliz y obviamente comprometido de la responsabilidad que tenía de también en ella poner los fundamentos de su vida espiritual. Y entonces le dije: bueno, entonces vamos a empezar. Y empecé con esta lección. Al terminar las lecciones del discipulado, le hice la misma pregunta: ¿puede creer ciegamente en este libro? Completamente. Y gracias a Dios, ella donde está, le sirve a Dios. Bueno, a nosotros nos ayudó, estuvo un tiempo, unos años con nosotros, y nos fue de una grandísima utilidad. Si ella me está viendo en esta hora, felicitaciones, hermana Jenny. Que Dios la bendiga, que Dios la use cada día y pueda seguir siendo esa discípula fiel que un día se sentó frente a mi escritorio y juntos estudiamos espacios maravillosos, la palabra santa y el fundamento de nuestra vida cristiana. Por ello, hoy vamos a hablar de esa inspiración de las Sagradas Escrituras y para ello quiero referirme a un texto muy conocido que está en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol San Pablo. ¿A quién le está hablando? A su hijo en la fe, Timoteo. No era un hijo del apóstol, era un discípulo del apóstol. Es decir, él le ha predicado el Evangelio, está siendo obediente al mandamiento de Jesús. ¿Cuál? Ir a ser discípulos a todas las naciones. Ahora Pablo conoce a Timoteo, digámoslo de esta manera, lo llama para que siga siendo el discipulado y lo empieza a preparar como uno de los pastores que al apóstol va a ser uno de los dirigentes de una de las congregaciones que el apóstol Pablo ha fundado. Sin embargo, este joven Timoteo, desde niño, su mamá y su abuelita le habían compartido la verdad de Dios.
y le habían enseñado las escrituras. Por eso le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice algo más a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y le da una lista. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me encanta esto. Cuando conocemos las escrituras, cuando estudiamos la palabra del Señor, inmediatamente nuestra vida empieza a ser transformada. Empieza a sufrir un proceso maravilloso de cambio, obviamente para el bien, para ser personas útiles a una sociedad tan carente de Dios, tan necesitada de ese Salvador. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, la palabra del Señor. Y aunque cuando Pablo se lo está diciendo no existe sino solamente el Antiguo Testamento, pues de hecho, precisamente por inspiración, está incluyendo lo que posteriormente se completaría como lo que conocemos como el canon, es decir, el Nuevo Testamento. De hecho, hasta ahora el apóstol está escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento, pero incluye también esas escrituras. Sin embargo, hace alusión plena al Antiguo Testamento, el Pentateuco y los profetas. Y le dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y son útiles. ¿Son útiles para qué? Dice, para enseñar. Cuando nosotros tomamos a uno de nuestros hijos pequeños, ellos de hecho, cuando empiezan a hablar, ellos no saben nada de este mundo al cual han llegado. A veces hemos cometido errores los padres de olvidársenos que nosotros también nacimos y tuvimos ese desarrollo. Y entonces el niño nos pregunta por qué calienta el sol, por qué esto, por qué está allá arriba, quién lo sostiene, de dónde está, por qué el agua, por qué moja, por qué esto. Él pregunta todo, los niños preguntan todo. Y a veces les contestamos de cualquier manera para como sacarlos del paso, en lugar de saber que ese niño, pues lo que nosotros escribamos en él, mañana será una persona útil a la sociedad. San Pablo le dice a Timoteo que las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles. ¿Para qué? Para enseñar, para ir educando a esa nueva persona en Cristo, digámoslo así. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, es un bebé recién nacido. Y entonces hay que empezarle a dar este alimento espiritual para que ese bebé crezca fuerte, sano. No se le puede dar un solo alimento, hay que darle una variedad de alimentos, una mistura de alimentos integrales, precisamente para que vaya teniendo fuerza, para que vaya teniendo defensas en todo el desarrollo de su vida. También le dijo que era útil para redarguir. ¿Qué es el redarguir? Es aquello que nosotros llamamos algo me revolvió el corazón, la conciencia. Cuando estamos predicando la palabra del Señor, de hecho, eso es lo que es redarguir. El predicador está hablando de Dios, toma un texto de la palabra, nos empieza a decir qué quieren decir las escrituras, nos las empieza a interpretar, y algo que solamente Dios y yo sabíamos, esa palabra como que me revuelve por dentro, mi conciencia me recuerda lo que hice, eso es redarguir. Es sacar a la luz y comprometerlo con las acciones, con las palabras, con los hechos delante de nuestro Dios. Pero ¿para qué más es útil la palabra? Para instruir en justicia, es decir, para ir enseñando, en este caso al nuevo discípulo, cómo practicar la justicia que Dios nos enseña en su palabra. De hecho, los seres humanos por la naturaleza humana caída, cometemos muchísimas injusticias. Bueno, la Biblia nos enseña cómo aprender a practicar la justicia. Pero algo más dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra, para enseñarnos a vivir en esta tierra, en esta sociedad, donde cada uno busca cómo hacerle la vida imposible al otro, cómo subyugar al otro, cómo sobreponerse al otro, y siendo egoístas, lo único que me importa es lo mío, lo de los demás no. Para eso es la palabra, para quitarnos ese egoísmo y enseñarnos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Quiero poner un ejemplo que me ha llamado mucho la atención, que cuando llego a esta parte siempre lo tengo que mencionar, y es precisamente qué es inspiración. Es como si yo le dijera a usted que me está escuchando dentro del discipulado, por favor, escríbame una carta. Yo se la voy a dictar.
Y digamos que la carta se la vamos a dirigir a mi hijo Juan David. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor se llama Juan David. Entonces vamos a escribirle una carta a mi hijo Juan David. Usted va a ser mi secretario o mi secretaria. Pero mire lo que estoy haciendo. La carta la estoy inspirando yo. Yo soy el quien la está dictando. Es decir, yo sé lo que tengo que decirle a mi hijo. Entonces, después de que yo le diga, por favor, haga el encabezado. Usted escribe el encabezado, que en este caso sería la fecha, el lugar a donde se va a remitir la carta. Y ahora empiezo a decirle, querido hijo, Dios te bendiga. Usted empieza a escribir. Le saludo esperando que se encuentre bien con su familia, con su hija, que esté disfrutando de las bendiciones de Dios. Punto seguido. Usted está escribiendo. Quería compartirte que tenemos un gran problema. Y es que hay tanta gente necesitada de Dios que no sé qué vas a hacer. Pero necesitamos trabajar de día y de noche para que a ellos no les falte el pan de cada día. Es decir, tienes que abstenerte de mucho descanso y trabajar demasiado para que tantas almas puedan llegar al cielo. Y usted está escribiendo todo eso. Bueno, terminamos la carta. Entonces, espero tu pronta respuesta. Tu Padre que te ama. Amén. Ahí tenemos una carta literal. ¿Y esa carta literal qué es? Pues el deseo de mi corazón. Lo que yo pensé transmitirle a mi hijo. Pero yo la escribí. No, yo no la escribí. La escribió usted, mi secretario, mi secretaria. Eso es inspiración. Inspiración sería en este caso que yo inspiré la carta, aunque otro la haya escrito. La Biblia es un compuesto de 66 maravillosos libros. Precisamente la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. ¿Pero qué significa Biblia? Significa conjunto de libros sagrados. Porque han sido inspirados por Dios. ¿Pero la escribió Dios? No, Dios no escribió la Biblia. La Biblia la escribieron 40 hombres inspirados por Dios, dice el texto que hemos citado, que fueron motivados como lo que acabo de hacer. Algunos escucharon la voz de Dios y escribieron. A Juan se le dijo, escribe en un libro todo lo que ves y oyes y envíalo a las 7 iglesias. Y él obedeció. A Daniel se le mostraron unas revelaciones también y él dice, yo oí, mas no entendí. Pero lo escribió. Y todos los hombres que fueron motivados por Dios, inspirados por Dios, escribieron lo que para nosotros hoy es la perfecta, maravillosa y completa palabra de Dios. Se escribió en un periodo de tiempo, bueno, algunos dicen 1500 años, 1600 años, es porque cuando se habla de fechas dentro del relato bíblico, hay un margen que se deja de 100 años, por tanto, es lo de menos saber si fueron 1600 o 1500, por aquella situación de los eruditos ponerse de acuerdo. Pero lo vamos a decir de esta manera. 1500 años fueron necesarios para escribir la Biblia. En 1400 años se escribió el Antiguo Testamento en 3 idiomas. En hebreo y algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribe aproximadamente en 100 años en el idioma griego. Y allí se junta toda esa información y revelación que Dios le ha dado al hombre a través de estos escritores, como vamos a mirar en esta lección hermosa, y hoy tenemos la bendición de tener la revelación de parte de Dios completa para saber qué era lo que Dios, como nuestro Padre, en el caso que acabo de citar, quería manifestar a cada uno de sus hijos. Por tanto, vamos a mirar unos textos que nos van a ser de una gran utilidad para que nos quede muy claro este tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Miramos la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Me encanta esto. Cuando vamos a la palabra del Señor, mire lo importante que es conocer las Escrituras. Dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. San Pedro, en esta epístola, lo que nos está diciendo es que hay muchos escritos, pero si alguien quiere tener la seguridad de saber qué fue lo que Dios le habló al pueblo, a sus hijos, a sus criaturas, pues debe buscarlo precisamente en las Escrituras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, nadie puede
a su antojo, decir, a mí me parece que la Biblia significa esto, que representa esto, y que se puede aplicar de esta manera. No, no funciona de esa forma. Hay unas normas que son las normas de la hermenéutica, que nos enseñan precisamente a no salirnos del contexto para poder interpretar las Escrituras. San Pedro dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, es decir, qué bueno es saber que tenemos una seguridad, que podemos decir lo que la Biblia dice con toda confianza, porque quien la inspiró fue Dios, aunque mire quiénes las escribieron. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, estos hombres que escribieron la Biblia, muchos de ellos no se conocieron. Durante todos esos años en que se escribió la Biblia, ellos no se conocieron unos de otros. La parte sociocultural, las costumbres de la época de cada uno de ellos era diferente. Sin embargo, todos concuerdan perfectamente y hacen un engranaje exacto, perfecto, porque quien dio la revelación fue Dios. Quien los inspiró fue el Espíritu Santo. Dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios el Espíritu Santo se manifestó a ellos de muchas maneras y ellos lo que hicieron fue escribir y guardar toda esa información que a la postre se compiló en un solo tomo, lo que hoy conocemos como la Biblia, la Palabra de Dios, las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Cualquiera de estos términos está hablando exactamente de lo mismo. Algo más dice la palabra del Señor, que está en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gusta saber que la Biblia es un libro que tiene vida. Cuando yo estoy dando el discipulado en la congregación, le digo al nuevo discípulo, ¿sabía que ese libro que usted tiene en sus manos tiene vida? Cuidado con ese libro. Y él como que se asusta. A ver qué pasó. Le digo, le voy a demostrar que este libro tiene vida. Tiene vida porque se cumple. Tiene vida porque aunque pasen los años, aunque pasen los siglos, Jesús lo dijo de esta forma: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien la inspiró. Y note que esta palabra, cuando nosotros la escuchamos, dice la Escritura que es más cortante que una espada de dos filos. Es decir, una espada tiene un filo por un lado, por otro lado, y así es esta palabra. Es más cortante que una espada de dos filos. Es decir, voy a hacer el simulacro de que tengo una espada aquí, y entonces con la espada voy a lanzarla allá, para que usted sepa la verdad de Dios. Note algo, cuando voy a lanzar la espada, ya hay un filo que está tocando a mí. Es decir, que la palabra de Dios me habla primero a mí, que soy el expositor de esa verdad, y luego la puedo transmitir a otros. Digámoslo de esta manera sencilla: nadie puede esconderse y decir, la palabra de Dios dice para ustedes. No, dice para todos nosotros, porque fue dada para que la raza humana, toda en general, sin excepción, podamos conocer a ese Dios bueno. Pero dice que esa palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, las coyunturas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando alguien nos habla la palabra de Dios, sin conocernos, como me ha pasado muchas veces, hay gente que dice, ¿quién le contó al pastor? Si yo hasta ahora vengo aquí. Digamos así, yo estoy predicando y llega al templo una persona que se sintió motivada por Dios para entrar a ese lugar a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y yo estoy predicando. Yo no sé cómo vive esa persona, pero estoy predicando el sermón que he elaborado en oración, pidiéndole a Dios que me ayude para que esta persona pueda ser edificada. De pronto, la palabra, en algún texto, le empieza a hablar a esa persona. Uy, sí, yo hice esto mal, así, Dios me está redarguyendo. ¿Quién le contó al pastor? Es porque la palabra le está sacando a la luz todas sus acciones. Y dice más, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, si alguien quiere saber cómo habla Dios, lea la Biblia y Dios le va a hablar. Le va a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que enmendar, lo que tiene que arreglar, lo que tiene que cambiar.
esa palabra es viva, tiene un poder sobrenatural, maravilloso, porque fue Dios quien la inspiró. Pero dice más las Escrituras. En el Antiguo Testamento encuentro un texto allá en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículos 8 al 10, donde está teniendo una revelación. Y note lo que dice la Escritura. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Le están dando una manifestación al profeta Daniel del tiempo del fin, es decir, de este tiempo. Y cuando él oye eso y se le muestra lo que se le ha dicho, dice, yo oí lo que le están diciendo, la revelación de la semana número 70, mas no entendí. Sin embargo, note algo, Daniel escribe lo que le están mostrando. ¿Qué muestra esto? Que no todos los escritores bíblicos entendieron lo que ellos estaban escribiendo. Voy a mirar ahora otro caso, precisamente que tiene que ver con esta misma revelación, pero que a Daniel se le dijo, sella el libro porque todavía no es el tiempo de su cumplimiento. Es decir, se le da una revelación del tiempo final, pero se le da una orden que no deje abierto el libro, es decir, que ese libro tiene que ser sellado porque el tiempo de su cumplimiento todavía no es. Pasan, en este caso, muchos años, centenares de años, y Dios trae una revelación al apóstol Juan. Allí en Apocalipsis, capítulo 22, precisamente el versículo 8 al 10. Y a Juan se le manifiesta todo lo contrario que se le dijo a Daniel. Dice la palabra del Señor, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel se le dijo, sella el libro porque el tiempo todavía no es. A Juan se le dijo, no selles el libro, déjalo abierto, porque el tiempo, obviamente, de su cumplimiento ya está cerca. Se da cuenta, discípulo de Dios, que todos los hombres de Dios no entendieron en su plenitud lo que Dios les estaba revelando y lo que Dios les está inspirando. Pero hay algo más que me agrada mucho, que me llama mucho la atención, precisamente para poder confirmar que se puede confiar ciegamente en la palabra del Señor. Usted me dirá, bueno, pero eso es usted porque es pastor. ¿Y cómo yo hago para saber que no me está engañando? Perfecto. Si yo demostrara por las Escrituras que lo que la Biblia dice se cumple, ¿le creería más a Dios? Vamos a mirar un par de ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en el capítulo 7, versículo 14 del profeta Isaías. De hecho, para mí, es la porción indubitable de que se puede confiar perfectamente en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, he aquí que el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía se dijo como 600 años antes de que Jesucristo naciera, e Isaías le está transmitiendo al pueblo que hay una señal que será dada, y es que a una mujer virgen le nazca un hijo, y cuando eso acontezca, ese hijo que nazca de una mujer virgen, él es el Salvador. Por eso digo que hay personas que suponen que nosotros los pastores nos inventamos la Biblia para engañar a las personas, para sembrar el pánico entre ellos con un infierno, estafar a las personas y volverlos evangélicos. No, no funciona de esa manera. Es porque esto es un imposible desde el raciocinio humano. Una mujer virgen jamás podrá concebir y dar a luz un hijo. Es una virgen, no conoce varón. Y bueno, si alguien dijera, pero puede que utilicen hoy, a través de la inseminación artificial y muchas otras cosas, no podrá quitar el proceso natural del nacimiento y de tantas cosas que están involucradas dentro de un parto. Sin embargo, Isaías profetiza, a una mujer virgen va a dar a luz un hijo, y entonces él muere, no se cumple esta palabra, y pasando centenares de años, dice Mateo capítulo 1 del versículo 18 hasta el 25,
El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, y hay un relato allí, precisamente, de cómo la Virgen tiene una manifestación del ángel Gabriel. Gabriel se revela a ella, le habla y le hace una salutación y le dice: salve muy favorecida, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y tendrás a luz un hijo, como el profeta Isaías lo había anunciado. Es decir, hay un perfecto cumplimiento en el tiempo del nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué me muestra esto? Precisamente que lo que Dios dice se cumple, aunque para el raciocinio humano, para el uso de la razón, sea imposible, como en el caso de lo que Isaías profetiza, pero como fue Dios quien lo habló por inspiración de las Escrituras, se tenía que cumplir. Y de hecho se cumplió en el tiempo. Digámoslo así, si Isaías es una persona que no es temerosa de Dios, que no es un santo de Dios que Él ha inspirado para escribir la Escritura, para profetizar acerca del Mesías, hay más de 300 profecías en el Nuevo Testamento tocantes a Jesucristo y tantas otras centenares en el Antiguo Testamento, y todas tuvieron su cabal y perfecto cumplimiento. Muchísimos. Son los textos que nos hablan precisamente de lo que Dios había dicho allá, pero que se cumplió aquí, en el Nuevo Testamento. Ahora están haciendo de una mujer virgen un niño. Eso no se podía realizar si no es porque Dios lo había hablado. A menos que alguien suponga que yo puedo decir a mi propio antojo y capricho, voy a decir cualquier cosa, lo que se me ocurra, un disparate. Y Dios, para no hacerme quedar mal a mí, va a cumplir el disparate. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios lo que habla a través de sus profetas, lo cumple. ¿Por qué? Porque no habló el profeta, habló Dios a través del profeta. Ahora, ese es el primer caso. Son muchos. Pudiera mencionarle cada caso en particular. Pongamos otro caso, pero le dije que le iba a mencionar dos. Voy a darle unos adicionales. Dice la Escritura que para que se cumpliera la Escritura, un profeta había dicho: de Egipto llamé a mi hijo. Hablando Dios el Padre, refiriéndose a Jesucristo. Bueno, pero Jesucristo no nació en Egipto. Dice que nació en Belén de Palestina. Si está allí, en esa región, bueno, van a matar al niño. El rey Herodes lo quiere mandar matar. Un ángel le revela a José, por sueños, que van a matar al niño, que huya a Egipto. Y note algo, José, en obediencia, se va a Egipto, y cuando ya ha muerto Herodes el Grande, que estaba en esa época, el ángel se le revela nuevamente en un sueño y le dice: los que procuraban matar al niño ya no están, ya murieron, puedes volver. Y ahí se cumplió la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Vio? José no fue a mirar en las Escrituras y dijo: para que se cumpla esta palabra me voy a ir a vivir a otro barrio y a otra nación, a otro pueblo y a otro continente. No, fue porque Dios se lo reveló. Y ahí vemos el perfecto cumplimiento. Y de esta forma pudiera mencionarle muchísimos más. Sin embargo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, déjeme remitirme al capítulo 24, versículo 3 del Evangelio según San Mateo, para hacerle una sencilla, pequeña encuesta. Y me dirá si se puede confiar ciegamente en este libro como la inspiración de Dios para los hombres y la revelación de Dios para toda la raza humana. Precisamente en este Evangelio, del capítulo 24 de Mateo, encontramos algo que a mí me da la más grande fuerza de poder predicar como lo hago. ¿Por qué? Porque si esto lo hubiera escrito un hombre a su antojo, como lo he dicho en esta enseñanza, pues nada se cumpliría. Pero le lanzo un reto. Con sus dedos empiece a numerar conmigo y a contar si lo que le voy a leer se ha cumplido o no. Si una sola de estas cosas, una sola, no se ha cumplido en el tiempo, en la historia, entonces yo soy un charlatán, soy un mentiroso, y la Biblia no es la palabra de Dios, ni es la inspiración del Espíritu Santo, ni es la revelación de Dios para el hombre. Entonces quédese como quiera vivir y viva como sea, porque no hay un Dios al cual tener temor, ni con el cual nos vamos a encontrar un día. Sería un mito entonces. Pero vamos a mirar. Dice la palabra del Señor que estando Jesús sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tenían una inquietud por el tiempo venidero. Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ha escuchado eso? Yo sí, muchas veces. Muchas personas que se hacen llamar Cristo, yo soy Jesucristo, yo soy Jesucristo hombre, yo soy el resucitado, yo soy el Mesías, yo soy el ángel de Dios, yo soy el que trae salvación. Usted está viendo allí imágenes de personas que se han proclamado ser Cristo, ellos. Cumplimiento. ¿Qué más dijo el Señor? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, la Guerra Fría, la Guerra de las Malvinas, la Guerra de Irak, las guerras entre Estados Unidos. ¿Cuántas guerras? La guerra de los pueblos árabes. ¿Cuántas guerras ha habido? Centenares de guerras en la historia de la raza humana. Y Jesús lo dijo hace 2000 años. Oiréis de guerras. Ha habido. Y rumores de guerras. En este momento hay rumores de guerra. Actualmente hay una noticia. Estados Unidos y China están que estallan en una guerra. Acabamos de pasar otra guerra. Dios lo dijo. Se está cumpliendo. Número 2. Habrá guerras y rumores de guerra. Pero dijo Jesús, no se turben, porque esto todavía no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿No ha visto los presidentes peleando uno contra el otro? ¿O es un invento del pastor? Una nación peleando contra otra porque quiere tener el poder, quiere tener el dominio. Yo quiero tener más petróleo, yo quiero tener el oro, yo quiero tener las finanzas de esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Eso es un cumplimiento. Una nación se levanta contra otra y un presidente contra otro, un reino contra otro reino. ¿Son mentiras? No. Cumplimiento perfecto. Ah, y dijo algo más Dios. Y habrá pestes, enfermedades. ¿Por qué estamos aquí encerrados? Porque hay una enfermedad elaborada para un propósito general, ambicioso, de las naciones, de poder gobernar al mundo entero. Lo he dicho desde hace más de un mes atrás. Esto pronto saldrá a la luz y todo el mundo quedará aterrado, precisamente de la malicia del hombre, del deseo inmundo del corazón del ser humano de querer gobernar el mundo y querer matar mucha población para quedarse con el poder. Esto lo dijo Jesucristo hace 2000 años. Habrá pestes, enfermedades, cáncer, sida, todo lo que está sucediendo, y enfermedades y pestilencias nuevas que van a salir de aquí en adelante, que la gente dirá, ¿y esto? Es porque es el cumplimiento de la Escritura. Y habrá hambres. De hecho, cuando hay una guerra y cuando hay una pestilencia, hay muchas cosas que se dejan de producir. El hambre viene. No ha habido hambres. No conoce hambrunas en el mundo entero. Yo he visto personas morir de hambre. Dijo más Dios, y habrá terremotos en diferentes lugares. Ayer hubo otro temblor en Colombia. Ahora está temblando en todos los lugares de la tierra. Jesús lo dijo. Allá no se veían, sino por allá de vez en cuando. Ahora se está viendo en el perfecto cumplimiento. Dijo algo más el Señor. Pero todo esto es principio de dolores. Es decir, lo que viene ahora será peor. En un programa anterior dije, y es real, que hay gente que tiene unas innovaciones en el léxico. Lo mejor está por venir. No, lo mejor no está por venir. Jesucristo dijo que lo peor está por venir. Esto era el principio de dolores. Ahora vendrán pestes peores que el COVID-19. Muchas cosas mortales terribles. Unos gobiernos más estrictos, dañando a la gente. Y hay gente tan corrupta que no les importa matar a su prójimo con tal de obtener el poder. Jesús lo dijo. Ah, pero dijo algo más. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, aunque esto ha tenido un cumplimiento en la historia de la iglesia, en la persecución, en las inquisiciones,
tendrá un perfecto cumplimiento porque es para Israel, precisamente en el periodo de la gran tribulación. Los entregarán a tribulación, serán aborrecidos por todas las gentes, precisamente por ese caos que está pasando allí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Con tal de salvar su vida y de que le vendan algo de comida, no le importa entregar al otro para que lo maten también. Pero dijo algo más Dios: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy hemos visto tantos falsos profetas que se levantan porque lo único que les importa es las finanzas del pueblo. Y dicen mentiras y viven profetizando solamente prosperidad. Veo venir un edificio para ti, veo un Lamborghini, veo muchos carros, veo joyas, veo oro, veo plata que viene sobre ti, nadarás entre la plata. Pero nunca le dicen, arrepiéntase porque el infierno también lo está esperando. No, los falsos profetas se caracterizan porque no le dicen a la persona cómo tiene que vivir para Dios. Lo que le dicen es cómo sacarle la plata y cómo obtener más plata. Es decir, un negocio de los falsos profetas. Jesús lo había dicho con anterioridad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy ya nadie cree en nadie. Precisamente porque la maldad ha llegado a tal punto que hasta muchos padres violan a sus propios hijos. Padres y madres matan al esposo, mamá e hijo. Conozco casos que han matado al hombre de la casa para poderle quitar las finanzas como si no fuera de ellos. Pero dice más el Señor que el que persevere hasta el fin será salvo, refiriéndose a los judíos en la gran tribulación, pero dice algo más: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios todo lo ha dicho en su palabra. Por tanto, quiero decirle, para culminar esta clase, cuando yo veo el perfecto cumplimiento en el tiempo de lo que Dios ha dicho siglos atrás, me da la seguridad, aún milenios atrás, me da la certeza y la seguridad de que este libro no es, como muchos han dicho, papel y tinta solamente. No, es la revelación de Dios para el hombre, y cuando conocemos esta verdad y su pleno cumplimiento, no nos puede producir otra cosa sino un temor reverente. Dios, yo temo a tu palabra y creo a esta verdad. Por tanto sé que aún todas las plagas que están aquí prescritas en esa palabra se van a cumplir. Yo quiero ser librado de ellas. Por eso dimos el estudio del Apocalipsis, para que la gente esté pendiente, atenta y sepa con seguridad que es el tiempo peor que vendrá de aquí en adelante. Por tanto, ya que usted está estudiando este discipulado, siga poniéndole cimientos a su casa para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si alguien que me escucha, que alguien lo invitó, uno de esos discípulos que ya está haciendo más discípulos, no ha aceptado a Cristo en su corazón, dígale de todo corazón: Dios, perdona todos mis pecados. Yo quiero ser un discípulo tuyo y quiero vivir para ti. Quiero ser librado de los juicios que vendrán. Por tanto, perdóname y ayúdame. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga. Mañana estaremos en otra hermosa lección para que su casa siga siendo edificada en Jesucristo por las Escrituras. Dios les guarde. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.